Bueno, en la clase anterior pues nos quedamos estudiando lo que eran las gráficas de las curvas características del diodo. En esta clase nos toca analizar la hoja de datos o propiamente dicho las especificaciones de un diodo. Aquí mostramos un claro ejemplo por ejemplo, aquí tenemos al diodo de Vishai, del fabricante Vishai. Y nos dice que la hoja de datos sirve para el diodo 1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006 y 4007. Pues es un diodo, lo dice el fabricante, es un diodo de plástico de propósito general. Entonces la hoja de datos pues contiene la información más importante del diodo. Una es donde dice features, que significa características. Otra de ellas es el diseño, cómo viene una descripción gráfica de lo que es el diodo. El empaquetado, este es el encapsulado, el empaquetado es DO41. Ahí les dejo a ustedes de tarea investigar los tipos de encapsulados que hay para los diodos y para la diferente electrónica que se va a ocupar, que ustedes van a ocupar como electrónicos. Otra de las cosas es que, por ejemplo, te dice estos símbolos son de que está libre de plomo y te dice las características en features más importantes. Te dice bajo voltaje de seguimiento, baja corriente de fuga, y te dice que las puntas no soportan nada más para la soldadura 275 grados como máximo. Esto es la primera hoja de un diodo de propósito general. También la hoja proporciona las características primarias o principales, te da una pequeña descripción de las aplicaciones típicas. Por ejemplo, estos diodos, te dice aquí el fabricante que es para propósitos generales, para rectificación, fuentes de poder, inversores, convertidores y aplicaciones con diodos. Te dice los datos mecánicos. Ahí tenemos la sección mechanical data. Y pues aquí lo que les estaba diciendo, donde dice el empaquetado, la cápsula, el case, es de O41. Les dice a ustedes el fabricante que pues el cuerpo es de un epóxico moldeado. También hay otra cosa importante, te marca la polaridad, donde te dice la bandita de color denota la bandita de color denota el cátodo. Nosotros habíamos comentado en la clase anterior que pues el diodo tiene un ánodo y un cátodo. Y el cátodo lo vamos a saber, lo vamos a distinguir en el diodo en la bandita de color gris o blanca que tiene. Ese es el cátodo, el negativo. Volviendo a lo que son las características primarias del diodo, te dice que la corriente de forward promedio es de 1 ampere. El voltaje máximo repetitivo inverso es 50, 100, 200, 400, 600, 800 y 1000 volts. Pero para saber qué voltaje repetitivo máximo inverso es el que le corresponde a nuestro diodo, pues bueno, el fabricante proporciona en sus hojas de datos el cuadro correspondiente al diodo que nosotros estemos seleccionando. El voltaje de forward mínimo dice que es 1.1 para que nosotros lo pongamos a conducir. La corriente inversa, la que soporta este diodo, es 5 microamperes. Bueno, pues continuamos. Hay otra sección en la hoja de datos en donde el fabricante te dice que son
los máximos valores establecidos a 25 grados. Tenemos aquí, por ejemplo, en la tablita del lado izquierdo, en la columna donde dice parámetros, tenemos por ahí el máximo repetitive peak reverse voltage, es el voltaje máximo y pico inverso, el máximo voltaje RMS, el máximo bloqueo de voltaje en DC, o sea, habla propiamente de lo que es el voltaje inverso. El voltaje que nosotros le llamábamos en las gráficas el el voltaje de breakdown, perdón. Entonces te dice, si yo selecciono o voy a la tiendita de la esquina a comprar un diodo 1N4001, pues bueno, entonces me significa que el voltaje de bloqueo, el VRB o el voltaje el de ruptura para este diodo va a ser 50 voltios. Si tuviera el 4005 o el 4005 serían 600 volts. Si tuviera el 4007 serían 1000 volts. Aquí surge una pregunta. ¿Cuál es el que yo debo de agarrar? ¿Cuál es el que debo escoger? Bueno, pues depende del diseñador electrónico, el que quiera escoger, dependiendo su aplicación. Otra característica importante, aquí te está diciendo el fabricante que este diodo soporta en polarización directa, puede dejar pasar una corriente de 1 ampere. Esto tómelo en cuenta, por favor, cuando hagan sus diseños. Esta corriente, la corriente de forward promedio es de 1 ampere. Y van a tomar en cuenta ustedes también el voltaje de ruptura. Si no toman en cuenta ustedes esos parámetros, van a romper su diodo. ¿Ok? Aquí tenemos una tabla de características igual, en donde está más condensado y muestra igual el máximo voltaje de forward instantáneo. Es 1.1 volts. Te muestra también el máximo voltaje inverso. La corriente, perdón, te está diciendo que va a soportar 5 microamperes. Ajá. Y la temperatura de lo que es unión, la capacitancia, perdón, que son 15 picoamperes. Bueno, entonces ya terminamos de analizar lo que es la hoja de datos del fabricante. Así muchos fabricantes proporcionan ese tipo de datos para que el diseñador los pueda ocupar en sus circuitos. Entonces, el tema 1.4, continuamos, son circuitos rectificadores con diodos. Decíamos que una de las aplicaciones más importantes de los diodos es ocupar un diodo para rectificar. ¿Qué vamos a rectificar? Un voltaje de corriente alterna lo vamos a rectificar, y rectificar precisamente es recortar la señal de CA para hacer la conversión a CD. Eso es la función, el propósito de un diodo rectificador. Entonces, por ahí los circuitos más comunes realizados con diodos, pues bueno, decíamos que son los circuitos rectificadores, son los recortadores y los estabilizadores de tensión. En todos los casos, el efecto selectivo en la conducción de la unión P-N sirve al propósito de alterar la forma de onda, es lo que te comentábamos, de tal manera que se convierta solamente positiva en una señal que no supere el valor determinado a una señal que siempre tenga el valor de tensión establecido, sin importar qué corriente le estemos ingresando. Aquí hay de dos sopas. Los circuitos rectificadores son usualmente rectificadores de media onda, que quizás ustedes en el transcurso de su vida académica pues ya saben que es un rectificador de media onda, perdón.
y el otro circuito, pues bueno, es rectificador de onda completa. En este de onda completa hay dos variantes: rectificador con acople a transformador con derivación central, un tap central, y un rectificador con acople a transformador de puente completo. Ambos los vamos a estudiar y los vamos a analizar. El circuito rectificador de media onda. Bueno, pues los circuitos rectificadores son la parte central cuando se requiere convertir voltaje de CA y de CD, ya se los estaba yo comentando. Aquí la característica importante se aprovecha que es la de bloqueo y la de conducción del diodo en un solo sentido. Para estudiar el comportamiento del circuito, pues bueno, checamos la figura siguiente, la que tenemos aquí en la parte inferior izquierda. Pues aquí tenemos en la parte inferior izquierda tenemos una simulación de cómo es el comportamiento de un rectificador, qué es lo que le hace ese circuito, el diodo, a la señal de CA entrante. Y en la parte derecha, inferior derecha, tenemos el circuito, el diagrama dibujado. Ajá. Vean ustedes que estoy mostrando en el circuito de la derecha, estoy mostrando cómo entra la señal de CA. Esa señal es la que ustedes pueden observar si tuvieran un osciloscopio conectado a su contacto de su casa, a la corriente alterna de su casa, su enchufe. Así es, así entra el senoidal, es una función seno. Entra por el diodo y lo que les dije, rectifica, recorta la señal y la parte negativa de la señal la recorta y no la deja pasar. ¿Por qué? Por su condición de bloqueo. Entonces vamos a ver un videíto donde vemos el funcionamiento. Ajá. A ver, permítanme. Permítanme, por favor. Ah, caray, no se ve. Bueno, pues continuamos. Ok, ahí está, se los presento. Vean cómo está en la parte de arriba, es la señal del osciloscopio. Les decía que tenemos de entrada 125 voltios, como si tuvieran un contacto en su casa, y se observa la señal. Pues bueno, la salida, la señal de salida es la señal de color moradito o azul. Entonces el diodo lo que hace es, en ese circuito desaprovechamos la parte de bloqueo y la parte de conducción del diodo para empezar el proceso de rectificación de la señal de CA. Para eso es un diodo rectificador. Entonces por ahí observamos las ecuaciones. Por ahí observamos las ecuaciones de funcionamiento. Y nos dice, en la primera mitad del ciclo de la onda seno, de T0 a T1, vean que aquí, por ejemplo, aquí tenemos que distinguir algo. Si el voltaje, el voltaje de entrada es V subíndice entrada es una onda seno, el ciclo completo de la onda seno es de T0 a T2. Ajá. Entonces, cuando nosotros probamos ese circuito, entra la corriente en el semiciclo positivo y como está en el primer semiciclo positivo, por ejemplo, de T0 a T1,
el diodo, el voltaje, ese voltaje lo está polarizando en directa. Y como rompemos el voltaje de barrera del diodo, pues bueno, este diodo de propósito general rectificador deja pasar esa señal. Tal cual es como lo mostramos aquí en el voltaje, tal cual es que el voltaje de salida es de T0 a T1, lo dejamos pasar. Cuando llega a T1, cuando la señal de entrada llega a la otra parte del ciclo de T1 a T2, el diodo está polarizado en inversa y como está polarizado en inversa, pues no lo deja conducir. ¿Por qué? Porque el voltaje de barrera no es mayor que el voltaje de entrada. Así que el diodo está polarizado en inversa. Y como idealmente el diodo se comporta como un interruptor, pues no podemos, no, el diodo no va a dejar pasar ese voltaje. Así que el voltaje de salida, por eso tiene esta forma, ¿sí? Nada más dejó pasar el primer semiciclo positivo de la señal de entrada. Entonces, el voltaje promedio, esas son las ecuaciones de funcionamiento. El voltaje promedio lo podemos calcular como el área bajo la curva de la función voltaje de entrada. Vean aquí hay dos cosas. Una es de sus clases de matemáticas básicas, cómo calculamos el área bajo la curva. Pues bueno, cuando nos dicen el área bajo la curva, pues estamos diciendo que se trata de una integral. Ajá, ¿y de qué función estamos hablando? ¿Qué forma tiene? ¿Cuál es la función que vamos a integrar? Pues bueno, es una onda senoidal. Ajá. ¿Y qué parámetros tiene? Pues bueno, omega t, donde omega t es la frecuencia en radianes sobre segundos y t es la variable tiempo. Entonces, el valor promedio, ¿cómo lo calculamos? Bueno, pues es 1 sobre t por la integral de los límites inferiores 0, límite superior pi, del voltaje máximo pico menos 0.7. ¿Pero por qué menos 0.7? Porque estábamos quitándole el voltaje de barrera. ¿De qué voltaje? ¿De qué función? De la onda seno. ¿De qué seno? De esta, del voltaje de entrada por dt. Entonces, si nosotros, si nosotros, si nosotros hacemos la integral y la demostramos, vamos a obtener que el voltaje pico de salida, vamos a obtener que el resultado de esa integral va a ser el cociente del voltaje pico de salida entre pi. Ajá. Ok. Siendo entonces, reconociendo dos cosas, les vuelvo a comentar. El periodo aquí va a ser igual a 2pi sobre omega. La frecuencia va a ser igual a 1 sobre t. Ajá. Sería importante y sería recomendable, yo les sugiero, lo voy a pedir de tarea también, va a ser una tarea muy aparte, que ustedes como estudiantes, si yo les mostré cómo calcular el voltaje promedio de una función, ustedes me van a buscar, van a calcular el voltaje RMS, la raíz media cuadrática de una función. O sea, el voltaje RMS de esa función, de una función seno. Bien, pues bien. Entonces, estábamos explicando que qué pasa con el voltaje, con la otra mitad del voltaje del ciclo negativo de la función de entrada. Entonces, el voltaje ahí se está polarizado en inversa, no va a pasar nada. Entonces va a ser aquí absolutamente 0. De T1 a T2 está marcando 0. Lo que les comentaba, de T1 a T2 el diodo se polariza en inversa
y se comporta como un circuito abierto. No hay bloqueando el paso de voltaje y de corriente. Entonces, si tuviéramos una carga y de la carga que sea a la salida de ese diodo, pues bueno, la forma de onda queda como la que estoy mostrando aquí. El ciclo positivo queda marcado y aquí en el ciclo negativo se hace cero, la condición de bloqueo, y así se vuelve a repetir. Vean ustedes una cuestión. ¿Qué pasa con la frecuencia de la señal de salida? La frecuencia de la señal de entrada es F0. En este caso yo aquí le di tiene una frecuencia de 60 Hz como la de su contacto en sus casas, por ejemplo. Y la señal de salida va a tener la misma frecuencia. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejercicio. Nos pide determinar la corriente a través del diodo y el voltaje en la carga R en los circuitos mostrados. El voltaje de alterna nos dice el ejercicio que es de 120 volts pico. Desarrolle el análisis del voltaje RMS sobre la carga R y averigüe el voltaje promedio sobre las cargas en ambos circuitos. Aquí ustedes tienen que anotar que un circuito es de CA, de corriente alterna, que es el que tenemos en la parte izquierda, y en la parte derecha tenemos un circuito elaborado para trabajar en corriente directa. Esta es nuestra fuente de directa y tenemos 5 volts. Tenemos a nuestro diodo y una resistencia de carga de 1 kilo ohm. En el circuito de la parte derecha, no se asusten, esto es nada más un osciloscopio en el simulador que estoy ocupando, y la carga son 100 ohms. Ok, se los dejo de tarea. Por favor me la entregan. El otro tipo de circuito rectificador es circuito rectificador de onda completa con transformador y tap central. No sé si ustedes sepan, tengan el conocimiento, pero el tap central de un transformador es un cable, un transformador que tiene tap central tiene 3 terminales de salida. Las dos salidas del transformador, y hay un cable que va en medio de la bobina. Ese es el tap central. Los rectificadores de onda completa son los que se utilizan en el diseño de fuentes de CD por lo común. Un rectificador de onda completa aprovecha todo el ciclo de la onda de alimentación de entrada y además siempre permite la conducción de corriente hacia las cargas aprovechando los 360 grados del ciclo. O si ustedes lo conocen matemáticamente son 2 pi radianes. Aquí mostramos un cuadro de cómo entra la señal. Ok, la señal es una onda seno, véanla en la parte izquierda. Y pues bueno, aprovechamos de 0 a 2 pi radianes. Cuando la señal ingresa al rectificador de onda completa, pues bueno, es recortada y tiene esta salida mostrada en la parte derecha. Entonces este tiene dos características importantes. La primera es que la onda de salida tiene 2 veces la frecuencia de la señal de alimentación de entrada. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, si mi señal de entrada tiene 60 Hz, a la salida va a salir con 120 Hz. Eso es lo que quiere decir. El voltaje promedio tiene un valor de señal de salida igual a 2 veces el valor pico máximo entre pi. Entonces, en esta diapositiva nosotros estamos marcando cómo es el diseño del circuito. El rectificador con tap central y de onda completa lo vamos a mostrar. Véanlo, aquí está en la parte superior, en la parte izquierda. Tenemos la señal de entrada, tenemos un pequeño fusible, tenemos el transformador, y el tap central pues precisamente es
ese cable que tenemos ahí en medio de la bobina que va hacia tierra. Entonces, si nosotros medimos con un multímetro, vamos a tomar el voltaje de aquí del tap central hacia arriba, hacia la otra punta, y el tap central hacia abajo, y tenemos otro voltaje. Entonces, el tap central con onda completa, véanlo, tenemos dos diodos. Uno arriba que es diodo 1 y otro abajo que tenemos es diodo 2. Se unen en un punto en común y ahí conectamos la resistencia de carga. Vean que para la parte ¿cómo es que funciona? Para la parte positiva de la señal de entrada, en el primer ciclo positivo, la señal hace este recorrido y polariza en directa al diodo 1 y hace este recorrido, llega, sale, entra por la carga a la RL y llega a tierra. El voltaje de salida, pues bueno, véanlo, es este. De cómo dejó pasar, se polarizó en directa ese diodo, pues bueno, se conecta ahí y sale y la señal de salida es la que estamos obteniendo aquí. Ajá. Cuando llega a la parte negativa del ciclo del ciclo de la señal, pues bueno, el diodo 1 se polariza en inversa, no deja pasar, y la corriente toma este recorrido, polariza en directa ahora el diodo 2, y ahora la corriente se va por abajo del transformador, recorriendo RL. Entonces así es como se vuelve a recortar y se aprovecha todo el ciclo de la señal de entrada. Por eso es que produce dos veces la frecuencia de la señal de entrada. Entonces aquí mostramos una pequeña simulación del rectificador de onda completa que utiliza tap central. La señal de entrada es la de color azul y la señal de salida es la de color verde. Vean cómo es el flujo de la corriente. Y los caminos que está tomando. Entonces, si nosotros quisiéramos diseñar una fuente de CD con este tipo de circuitos rectificadores, pues bueno, las ecuaciones de diseño son: para empezar, tenemos que seleccionar los diodos. El voltaje, el PIP significa voltaje pico inverso. Tenemos que ver, este voltaje pico inverso hace referencia al voltaje de breakdown, al de rompimiento. Ese voltaje lo vamos a considerar dos veces el pico inverso del voltaje que obtengamos a la salida del transformador, y le vamos a sumar el voltaje de barrera, que es 0.7 del diodo que tengamos ahí. Así vamos a seleccionar nuestros diodos. Las ecuaciones del transformador, pues bueno, tenemos que tener considerado la potencia de entrada. Si tenemos una potencia de 1 watt o de 12 watts, a la salida del transformador no lo vamos a considerar que hay poca pérdida y la potencia va a ser igual al de la salida. La entrada va a ser igual a la potencia de salida. La corriente de entrada pues va a estar definida por la potencia de entrada entre la corriente de entrada. Y lo que muchos ya conocen, que el voltaje primario va a ser igual al voltaje secundario multiplicado por el número de vueltas, ya ese valor lo llamamos N. El voltaje y la corriente de salida a la carga, pues bueno, va a estar determinado por el voltaje en el secundario entre 2 menos el voltaje de barrera. La corriente en la carga va a ser el voltaje de salida entre la resistencia que presente la carga. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, primero tengo que saber qué voltaje quiero a la salida. Ok, tengo 120 y quiero hacer una fuente de voltaje de 12 volts, por ejemplo.
Entonces voy a la tienda y compro mi transformador de 120 a mínimo 24 volts, porque si lo quiero hacer con tap central, del tap central al voltaje son al primer pin, a una terminal, primer pin del transformador, debo de tener al menos 12 o 13 volts pico. Ajá. ¿Y de qué potencia? Pues bueno, aquí está. De cuántos watts? Pues bueno, ustedes tienen que saber qué corriente es la que le quieren suministrar a la carga. Entonces, la corriente de salida viene definida, pues entonces mi voltaje de salida entre la resistencia de carga y ustedes van a obtener ahí la corriente a la carga. Ajá. Lo otro, bueno, pues si ya sé qué carga voy a manejar, ya sé qué corriente y qué potencia, pues bueno, yo ya entonces inmediatamente ya sé qué voltaje, de qué voltaje voy a comprar esos diodos. Entonces, veamos el otro tipo de circuito, el circuito rectificador de onda completa con transformador tipo puente. ¿Por qué se le llama puente? A diferencia del circuito anterior, ocupábamos solamente dos diodos. Aquí puente ocupamos cuatro diodos. 1, 2, 3 y 4. Donde dos de ellos en el paso de corriente en el transformador, dos de ellos se van a polarizar en directa y dos de ellos se van a polarizar en forma inversa, haciendo exactamente la misma función. Vean ustedes que aquí en el transformador, en el circuito rectificador de puente, ya no ocupamos eh, el, el tap central, lo dejamos de usar. Vean cómo lo colocamos a la tierra, vean cómo colocamos la tierra y cómo colocamos la carga. Quiero que entiendan algo, eso es muy importante, esa es una aclaración, no confundamos el neutro de la tierra desea, ¿ok? Entonces, para fines prácticos utilizamos las mismas ecuaciones del circuito con tap central, solo cambia el valor del PIB y el voltaje de salida. El voltaje del pico inverso va a ser igual entonces al voltaje pico de salida más 0.7. Pero aquí como estamos usando dos diodos y los dos diodos cuando tienen que ponerse en conducción o los polarizamos en directa, entonces estamos operando dos diodos, entonces va a ser menos 0.4 el voltaje de salida. El tema 1.5 es circuitos limitadores de nivel. Los circuitos limitadores de nivel de voltaje son llamados circuitos recortadores, porque dependiendo de la configuración que nosotros tengamos, es en cómo se apliquen realmente, en cómo acomodemos estos circuitos, estos diodos en el circuito, es como va a recortar la señal. ¿Qué señal? Pues la onda del voltaje de entrada. Entonces, en la parte de abajo tenemos un circuito típico de un recortador. Entonces vean lo que pasa. Por la parte izquierda tenemos un circuito recortador. Tenemos un voltaje de entrada. Ajá. Cuando lo polarizamos en directa a este circuito y lo hacemos pasar por una carga hacia RL, el voltaje de salida va a ser igual a 0.7, que es correspondiente al voltaje de barrera del diodo, y el voltaje pico, el voltaje del ciclo negativo de la forma de onda de entrada. Entonces, el voltaje de salida va a ser RL entre la suma de las dos resistencias R1 más RL por el voltaje de entrada. ¿Qué pasa
Si R1 es menor a RL, pues bueno, se va a considerar y el voltaje de salida va a ser próximo al voltaje de entrada. Ajá. En la parte del ciclo negativo, pues bueno, se va a polarizar. Si nosotros acomodamos el diodo, lo cambiamos de posición y lo ponemos invertido, entonces le estamos diciendo al diodo, al circuito, que queremos trabajar con la parte negativa de la onda de entrada. Entonces la señal va a cambiar de sentido. Aquí tenemos una simulación, se las voy a mostrar. Es de un circuito recortador, en donde aquí deseamos limitar la parte negativa de la forma de onda de entrada y solamente lo hacemos cambiando la posición del diodo. Vean que la forma de onda de entrada es la de color verde y el voltaje de salida es la parte azul. Vean que está en fase con la señal de entrada. Conserva las mismas propiedades, la misma frecuencia. Entonces, bueno, continuamos. El diodo Zener, este es el tema más importante porque aquí estamos haciendo circuitos. Vamos a explicar lo que son circuitos estabilizadores de tensión. Entonces, comentábamos, el diodo Zener es un tipo especial de diodo. Lo que lo hace realmente especial es que este diodo trabaja, en vez de trabajar en la zona de directa, el diodo trabaja en la zona de ruptura o de inversa. Este diodo lo que hace es estabilizar el voltaje y es muy usado para producir voltajes de referencia. Si nosotros aquí en la parte izquierda veíamos cómo era la curva característica del diodo, un diodo normal rectificador trabajaba en la parte directa. Bueno, pues el diodo aquí, el diodo Zener, trabaja en la parte inversa. Y al voltaje de ruptura, pues bueno, aquí el diodo cambia el nombre, se le hace llamar voltaje Zener. Cuando nosotros producimos ese voltaje Zener, lo va a entregar el diodo cuando lo estemos polarizando en inversa. Entonces a través de ese diodo vamos a hacer pasar una corriente mínima, y a esa le vamos a llamar corriente de Zener. Vean que por ahí el símbolo del diodo es ánodo, es la parte curvada, es una flecha doblada en forma de Z, es la parte del cátodo, o sea, la parte negativa, y la parte del triángulo es el ánodo, o sea, es la parte positiva del diodo. Como todos los diodos, si nosotros queremos probar con nuestro multímetro, es exactamente la misma prueba que un diodo rectificador. Nos tiene que dar 0.6 o 0.7 dependiendo del diodo que estemos trabajando. Entonces, ¿cómo es que vamos a regular el voltaje con el diodo Zener? Pues bueno, ese es el tema. Nosotros tenemos que considerar una cosa. Tenemos que considerar qué corriente y qué parámetros y la potencia del diodo, para que éste mantenga el voltaje estabilizado sin quemarlo. Entonces tenemos una ecuación. La potencia del diodo Zener va a ser igual al voltaje Zener, que es lo que estábamos hablando, por la corriente Zener. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo dice ahí, determinar la corriente máxima Zener del circuito si nosotros colocáramos un Zener de 10 volts. Además obtenga el valor de la resistencia que debe colocar para que circule la corriente IZ, o sea la corriente Zener, sin dañarlo. Y regule el voltaje de salida cuando el diodo Zener tenga una potencia de 1 watt. Pues bueno, ahí nos están diciendo, nos están pasando el voltaje al que queremos regular, que son 10 volts. Queremos que ese diodo Zener entregue un voltaje de referencia de 10 volts. Lo tenemos como dato, tenemos la potencia del diodo y nosotros queremos saber qué corriente es la que debe de pasar a través de él cuando lo coloquemos a trabajar.
Entonces la corriente Zener máxima va a ser igual, entonces despejamos la potencia de Zener entre el voltaje Zener, que va a ser igual a 1 watt entre 10 volts, y nos va a dar que la corriente Zener va a ser 100 miliamperes. ¿Cómo calculamos la resistencia? Pues bueno, es simplemente una diferencia de tensión entre dos puntos, el voltaje de entrada menos el voltaje Zener entre la corriente máxima Zener, que son 20 volts menos 10 volts entre 100 miliamperes, y la corriente y la resistencia que debemos de poner para limitar y que pase esa corriente de 100 miliamperes son 100 ohms. En la parte derecha pues les estoy colocando pues el circuito donde estoy simulando el voltaje de entrada, la resistencia y el diodo Zener de 10 volts, y estoy midiendo con un multímetro digital en el simulador la salida respectiva del diodo Zener. Entonces vemos que coincide, más o menos es un aproximado. Nosotros calculamos 100 miliamperes de corriente Zener máxima y el simulador nos está entregando 98.6 miliamperes. Pues no es muy alejado de lo que hemos calculado. Entonces de esa manera se utilizan esas ecuaciones de funcionamiento del diodo para utilizar los diodos, el diodo Zener. Bueno, pues de nueva cuenta, si ustedes quieren consultar la bibliografía, pues yo les sugiero que utilicen el libro de teoría de circuitos de Boylestad, y la Biblia de la electrónica es el libro de circuitos microelectrónicos de Abel y Cedar Smith. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. ¿Dudas? Pues bueno, en el foro.